Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo, yo soy Cristian Bolaños y hoy en este video vamos a hablar de ManyChat. Les voy a mostrar cómo funciona la herramienta y les voy a dar algunos tips porque digamos que es fundamental utilizar ManyChat, especialmente si tienen cuentas en Instagram, en TikTok, en WhatsApp que están creciendo y necesitan ayuda con sus procesos comerciales, de venta, de soporte técnico de pronto. Bueno, tiene muchos usos diferentes para automatizar respuestas, mensajes, en fin. Es una herramienta de las más conocidas a nivel mundial que hace esto que les voy a mostrar. Las marcas, digamos, muy importantes ya la están utilizando. Algunas de ellas las están viendo en este momento en pantalla. Y como les decía, hay 1000 opciones para ser utilizadas. En la descripción de este video vas a encontrar un link que te trae directamente a esta página donde yo me encuentro. Si de pronto por algún motivo les sale en inglés, en la parte superior izquierda, al lado del logo de ManyChat, van a poder cambiar el idioma y lo van a poder poner en español, en portugués o en inglés, en el idioma que ustedes prefieran. Entonces, lo más importante de todo es que tú, antes de pronto de comprar, de pagar un servicio, te puedes registrar completamente gratis. Esto tiene varias versiones. Miremos acá los precios. Esta plataforma, bueno, tiene un plan gratuito donde puedes tener hasta 25 contactos activos por mes. Puedes conectar dos plataformas, es decir, dos redes sociales, como por ejemplo Instagram, TikTok, Messenger, Telegram, en fin. Y el límite literalmente pues es la cantidad de contactos con las que estás interactuando cada mes. Hay planes que arrancan desde los $14 mensuales, ya pues acá pueden ver la comparación, pero incluso con el plan gratuito pueden probar muchísimas cosas, se van a dar cuenta que es una gran herramienta. Y digamos que también hay algo muy importante que es la inteligencia artificial de ManyChat. Funciona súper bien, digamos que es una herramienta que han implementado relativamente hace poco tiempo y les voy a hablar de ellos, de esta aplicación o de esta función. Esta solo está disponible para los planes Pro en adelante. Entonces, bueno, los invito a probarla, regístrense acá, ya voy a ingresar, abajo en el video encuentran en la descripción del video el link para que se registren y en el primer comentario también lo van a poder hacer y probar completamente gratis. Bueno, aquí ya estoy dentro de mi cuenta. Yo tengo en este momento un plan Pro. Este tiene algunas funciones que por supuesto no tienen pues el plan gratuito. Principalmente el tema de los límites, como les mencionaba, es muy importante. Entonces les voy a mostrar cómo funciona la aplicación. Aquí a la izquierda van a tener los contactos con los que han interactuado a través de las redes sociales que ustedes ya tengan conectadas. Entonces acá van a aparecer estos contactos. Aquí tenemos las automatizaciones. Ya vamos a entrar en un momento porque vamos a crear algunas y digamos que es la parte principal de ManyChat. Si ustedes entienden cómo funcionan las automatizaciones, van a poder crear o respuestas automáticas o automatizar procesos para temas de ventas, de soporte, como les mencionaba, y lo que ustedes necesiten. Acá tenemos la IA de ManyChat, que pues ya les explicaba que funciona en algunos de los planes. La bandeja de entrada, acá también pueden contactarse directamente con sus clientes. En vez de entrar al chat de cada una de las aplicaciones, acá lo pueden hacer. Broadcast, que son mensajes que ustedes pueden enviar a un grupo de personas que tienen en listas. Por ejemplo, si yo hago eventos en una ciudad y de pronto normalmente hago mis eventos en Bogotá, por darles un ejemplo, y de pronto voy a viajar a Cali a hacer una capacitación. Yo organizo los contactos de mis redes sociales con etiquetas y entonces a algunos les pondré Bogotá y a otros les voy a poner la etiqueta Cali. Y luego, cuando yo vaya a enviar una comunicación a uno de los dos grupos, no tiene que enviarse a todo el mundo, sino únicamente a las personas a las que es relevante eso que quiero comunicar. Esto se hace con Broadcast. Entonces, esto es muy importante, esta herramienta, porque si ustedes lo hicieran de forma manual, lo más probable es que les terminen bloqueando una cuenta. Pero de esta manera, pues lo pueden hacer sin ningún tipo de inconveniente, funciona muy bien y es una gran herramienta de marketing que tenemos que aprovechar. Y aquí a la izquierda tenemos esto que es la configuración. Lo primero que vamos a hacer cuando creemos nuestra cuenta es ir acá a configuración. Yo les recomiendo ir link por link acá en la configuración, porque acá ustedes van a configurar literalmente cada una de las cosas que necesitan, la zona horaria, las notificaciones. Ustedes dicen si quieren recibir notificaciones por diferentes medios y cuándo los deben notificar, manejar el tema de miembros del equipo, en fin. Entonces digamos que hay temas de facturación, en fin. Lo adicional que van a realizar acá en la configuración es conectar los canales.
Dependiendo del plan, van a poder conectar más canales o menos canales. En el plan gratuito son 2 canales. En los planes pagos puedes conectar más. Ahora, digamos que yo quiero conectar Instagram, pues accedo acá a Instagram. La primera vez que yo voy a entrar, si nunca he conectado ningún canal, pues me va a aparecer para que yo acceda con nombre de usuario y con contraseña. En este caso, pues tengo acá una cuenta para hacer simplemente un ejemplo y digamos que ya está conectada. Yo conecté el canal de Instagram y tengo conectado el canal de TikTok. Yo podría, dependiendo de las redes sociales que tenga, conectar otra. Entonces literalmente el proceso es el mismo siempre. Cuando una red social no está conectada me aparece esta opción de conectar. Acá acá dice que yo ya tengo el límite de canales, porque en este plan Pro que yo tengo también solo se pueden tener 2 canales conectados, pero digamos que simplemente es poner el usuario y la contraseña y aceptar las condiciones. Esa es la idea. Ahora, cuando ustedes ya tengan conectados los canales, ustedes van a entrar, digamos, a la red que conectaron. Yo, en este caso, por ejemplo, Instagram, y pueden configurar todas estas opciones que están por acá. ¿Qué son esas opciones? Bueno, básicamente nos van a permitir interactuar con los usuarios cuando no se dispara alguna automatización. Les doy un ejemplo. Yo, digamos, quiero que cuando alguien me comente la palabra curso, porque es un canal de inglés, entonces yo quiero que cuando alguien me comente la palabra curso, pues se active una automatización y se le envíe una respuesta al usuario. Pero miren lo que dice acá, la respuesta predeterminada se activa cuando tu contacto escribe algo que tu bot no puede reconocer. Es decir, si me envían o me hacen una pregunta u otra cosa adicional y no activa las automatizaciones que yo he creado, entonces en ese caso entra la respuesta predeterminada. Entonces es como si no hubiera configurado una palabra clave, en ese caso se activa esto. Hay varias opciones, está para saludar a los nuevos seguidores, para provocar una nueva conversación, en fin. Y cada una de las redes sociales que ustedes tengan acá conectadas tiene diferentes opciones. No todas las redes tienen las mismas opciones, sino que cada una tiene opciones diferentes. Entonces cuando ya las conecten, vengan por acá, analícenlas, miren qué manera o qué pueden configurar de acá, porque pues digamos que eso va a ayudar a mejorar la interacción. Entonces, acá tenemos a la izquierda la parte de automatización. Bueno, entonces vamos a crear la primera automatización acá. Vamos a ingresar siempre a esta opción que dice automatización al lado izquierdo. Por acá hay unas plantillas que yo puedo utilizar, pero también las vamos a encontrar acá en automatización. Otra cosa que les quiero mencionar antes de que de pronto lo olvide, y es que esta es una de las herramientas oficialmente aprobadas por Meta, por las diferentes redes sociales, entonces ustedes no corren riesgos de bloqueos. Hay muchas herramientas que digamos que ofrecen algunas de las funciones, no todas, pero algunas de las funciones que tienen ManyChat, pero ustedes podrían correr riesgos de bloqueos en sus cuentas y literalmente si los bloquean después no hay forma de recuperar esa cuenta como tal y pues van a perder tiempo, dinero, esfuerzo, bueno, todo lo demás. Entonces, cuando ustedes se van acá a automatización, fíjense que acá tengo las automatizaciones que ya tengo creadas en este momento. Ahora, si yo le doy clic a este botón que tengo arriba a la derecha que dice nueva automatización, acá me salen las 2 redes sociales que tengo conectadas. Y si yo me ubico, digamos, en Instagram, entonces, según pues la red social que yo haya elegido acá, me van a salir algunas plantillas que ya vienen listas para ser utilizadas. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer, por ejemplo, haz crecer tu lista de WhatsApp. Entonces, esta es una opción. Ir de Instagram a WhatsApp, capturar los datos con un lead magnet. Un lead magnet es un regalo, un video, un PDF, algo que tú le vas a dar a tu prospecto para que te conozca más, para que tengan confianza, para que esa persona se acerque más a ti o a tu negocio y de esta manera, pues posteriormente tome acción, compre, te escriba, programe una asesoría, lo que sea. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Acá dice, por ejemplo, vamos a mirar, responde a todos los DMs. Entonces vamos a ver esta automatización, responde todos tus DMs. Y acá, si te diste cuenta, bueno, cuando antes de seleccionar me salió una descripción, ahí me explicaban para qué funcionaba esto. Entonces la idea es que cuando alguien me envíe un DM o un mensaje interno con una determinada palabra, entonces yo le voy a contestar. Vamos a suponer que es Navidad y yo quiero que esa sea mi palabra clave. Ahora, si yo necesito utilizar varias palabras, puedo poner una coma y poner más de una, las que yo necesite.
Le voy a dar siguiente. Esto me va llevando paso a paso por lo que yo debo configurar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona me envíe una de estas dos palabras, en este caso, yo le voy a responder con un DM y con un enlace. Imagínate que yo tengo, por ejemplo, un e-commerce y que tengo unas promociones y al que me escriba le voy a dar un bono para que compre en mi tienda. Entonces yo le digo, hola, bienvenido a mi tienda. Solo por hoy podrás redimir el cupón de descuento, del 30% en nuestra tienda online. Vamos a ponerlo así. Yo a esto le puedo agregar emojis. Fíjate que si yo me encuentro acá en Mac, acá me salen unos emojis por defecto y yo los puedo agregar acá fácilmente, pero los podría copiar de otro lado. Entonces yo busco acá emojis. ¿Listo? Y acá hay un teclado de emoji, buscan el que ustedes quieran, lo copian y luego lo pueden pegar acá. Entonces le digo, hola, bienvenido a mi tienda. Solo por hoy podrás redimir el cupón de descuento del 30% en la tienda online. Listo, perfecto. Le voy a agregar un enlace y acá este botón va a tener una etiqueta. La etiqueta es como el texto que tiene el botón. Entonces yo le voy a poner ir a la tienda o redimir ahora, como yo quiera ponerlo. Y aquí voy a poner la URL de mi tienda online. En este caso pues estoy poniendo el de mi sitio web porque pues estoy realizando simplemente un ejemplo. Entonces le digo guardar y ya quedó. Acá ya quedó configurado. Simplemente cada vez que alguien me envíe la palabra Navidad en un mensaje, va a quedar configurado este mensaje para que sea la respuesta y lo va a enviar a la tienda y ya. Entonces dice, ¿qué otras cosas puedo automatizar? Seguimiento para volver a incorporar y generar confianza. Entonces, digamos que yo con este botón, cuando yo lo activo, lo que hago es que me aseguro que la persona le haya dado clic al link que yo le di, que en este caso me llevaría a una tienda online. Si no le ha dado clic, esta opción le va a hacer como el seguimiento de forma automática. Entonces todos estos mensajes de seguimiento yo los puedo personalizar también. Dice, solo quiero asegurarme de que el enlace funcionó y de que todo está bien para ti. Como no había dado respuesta, el sistema le hace el seguimiento y le envía esta información. También dice, pide automáticamente que te sigan para aumentar tu audiencia. Entonces mira, esta es otra opción. O pedir los correos electrónicos. Tú decides qué tan complejo o qué tan simple deseas realizarlo. Entonces cuando ya tenemos esto, simplemente le voy a dar activar. Activar. Y de esta manera ya queda funcionando. Mira que acá dice detener. Yo en cualquier momento lo puedo detener, lo puedo editar, cambiar o acá con los tres punticos lo puedo eliminar. Si yo me devuelvo a inicio y me devuelvo a automatización, acá vemos la automatización que acabé de crear. Ahora fíjense que esta de acá abajo yo ya la tengo funcionando y dice que cuando la persona me envíe una palabra, ¿listo? Va a activarse una automatización y acá me dice que ha tenido 12 ejecuciones, es decir, 12 personas han hecho clic en esta automatización. Entonces, si yo entro acá, dice, miren, me muestra el número de envíos, el número de clics y el CTR. ¿Qué significa CTR? Es el porcentaje de personas a las que se les ha enviado el link y que han hecho clic en ese mensaje. No sé por qué ahorita me decía que eran 12, si acá estoy viendo 5, no sé si haya algún error ahí de pronto con las métricas, pero eso significan estas opciones. Entonces si yo le digo envíos y le doy clic acá, acá me sale el nombre de las personas a las que se les respondió, acá las personas que hicieron clic y bueno, ya sabemos que es el CTR. Entonces estas estadísticas aparecen con todas las redes sociales. Ahora, ya vimos hace un momento cómo crear una automatización básica. Hay otras que son un poquito más complejas. Vamos a verla rápidamente. Entonces le digo automatización, le digo nueva automatización. Vamos a escoger, por ejemplo, esta que dice enlaces de DM automáticos cuando alguien comente un reel. Entonces yo, por ejemplo, acá le digo, bueno, cuando alguien me comente esta publicación de acá o esta de acá, la que yo quiera, o le puedo decir cualquier publicación. Entonces, cuando comenten la palabra fiesta, por darte un ejemplo, se va a activar la automatización.
Yo le voy a responder a este mensaje de manera automática y le voy a decir gracias por contactarte, por favor mira tus DMs, porque allí es donde yo le voy a enviar la automatización o el mensaje que quiero comunicar, o le puedo responder te envío un mensaje, compruébalo bien, comprueba tus DMs. Estos mensajes se le van a responder debajo al usuario, mira, acá lo puedes ver cómo se responde y unas veces aparecerá uno, otras veces aparecerá otro, en fin. Y aquí está el mensaje que yo le voy a enviar a la persona. Hola, estoy muy feliz que estés aquí, muchas gracias por tu interés, haz clic abajo y te enviaré el enlace en un momento, obtener el enlace y acá le digo, por ejemplo, ver video. Imagínate que yo le voy a regalar un video y ese es acá le digo ver video. Va a decir el botón, acá voy a pegar la URL, digamos de YouTube, el link específico del video, si es un sitio web pues ahí pegas la URL del sitio web y acá en vez de decirle ver video en esta parte le pongo a continuación tienes el regalo que te prometimos, listo, dejémoslo así. Le puedes poner un emoji para hacerlo un poquito más agradable, bueno, en fin, tú ya decides. Ya sabemos para qué funcionan estas opciones, para que, digamos, cuando le dan obtener el enlace, si yo activo esta opción, les va a enviar un DM que les pide que te sigan antes de recibir el enlace. Entonces sale más o menos de esta manera. Ya casi estamos, el enlace es principalmente para mis seguidores. Justo después de que me sigas, te enviaré el enlace y que empiece la diversión. Este mensaje también lo puedes personalizar. O si quieres pedirle también el correo electrónico, bueno, es otra opción. Ya dependiendo de lo que tú necesites y cómo organices tus embudos de venta, de contacto, todo lo demás, pues lo puedes ejecutar. Acá simplemente haría falta darle a activar y ya tendrías esta otra automatización. Cada automatización funciona de manera independiente, pero es un paso a paso. Todas son igual de sencillas y se pueden manejar de la misma manera. Entonces es una gran herramienta. Ahora, te quiero mostrar, antes de que finalicemos el video, esta parte de la IA de ManyChat. Esta es una opción muy interesante porque tú le puedes compartir una base de conocimientos pues a la IA de ManyChat y tú le dices, digamos, bueno, voy a hacer un evento en Bogotá, va a ser en el Hotel Capital, va a costar $300 la entrada, va a ser el 20 de julio de 3 de la tarde a 5 de la noche, de la tarde. En fin, puedes comprar tus boletas en este link. Tú le das toda la información que necesite la IA para poder responder a las preguntas de tus usuarios. Y tú acá, digamos que vas a tener la posibilidad de que esta IA interactúe con tus prospectos, con tus clientes de una forma más natural. Si te diste cuenta, ahora que estábamos automatizando, es como un paso a paso, ¿no? Entonces, la persona manda un mensaje, yo le respondo, y si la persona le da un botón, de pronto recibe el video y así sucesivamente. Esta opción de la IA es para tener una conversación literalmente mucho más fluida, ¿no? Entonces es muy natural y funciona muy bien. Acá le puedes dar probar la IA, la puedes probar también si tú necesitas en cualquier momento para que veas cómo funciona. Es muy poderosa, vale la pena que lo intentes. Yo con otras cuentas pues ya la estoy utilizando, me funciona súper bien. Y bueno, básicamente este es el tutorial de ManyChat que necesitas para empezar. Yo te recomiendo que te registres, recuerda que hay un plan gratuito permanente, tiene un límite bajito, pero te sirve para probar las funciones. Esto es una herramienta que nos ahorra tiempo, nos va a cerrar más ventas, va a permitir que tengamos una mejor comunicación con nuestros clientes y muchas otras cosas más. Entonces espero que por el momento te haya gustado este video. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Si te gustó este video, dale me gusta, compártelo, deja un comentario, eso ayuda a que tengamos más alcance y que podamos seguir generando este tipo de contenido. Abajo pues bueno está el link para que te registres y nos vemos en un nuevo video. Un saludo, chao.